Es un placer estar con todos ustedes nuevamente a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, a través de su programa Desde la Academia, mediante el cual abordamos los temas más importantes de nuestro país y, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estaremos hablando sobre el tema de los carburantes y esta situación que se ha generado llegando a precios bastante altos y en los cuales pues la ciudadanía hondureña sobre todo resiente la situación que está cruzando, así como faltan algunas políticas relacionadas a contener un poco esta situación de los carburantes del petróleo en el mercado internacional. Queremos agradecerle al doctor Marco Flores, quien en esta ocasión nos acompaña. Doctor, bienvenido a su programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar con ustedes. Doctor, ¿cómo analiza usted la situación que está cruzando el mundo entero en relación a los altos precios del petróleo en el mercado internacional? Mire, el petróleo y los precios es un mercado especulativo, ¿no? Donde se manejan lo que llaman precios a futuro, ¿no? Compran a alguien que compra petróleo hoy y que no lo ha visto, no sabe cómo es, no lo toca, y se da un precio así casi como en bolsa, ¿no? Como en la bolsa, ¿no? Donde así se maneja el precio, como dependiendo qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ese va a ser el precio, por ejemplo, dependiendo de la tendencia de consumo. Para el caso, si en el hemisferio norte hace frío, entonces sube porque el hemisferio norte ocupa calor, y cuando tienen calor ocupan frío. Entonces ocupan aire acondicionado o calefacción. Esas son las grandes variaciones, ¿no? También de las capacidades de refinamiento en las refinerías, ¿no? Que muchas en Estados Unidos, el norte de Europa, ¿no? Que dependiendo de eso, de los consumos, así manejan el precio, ¿no? Que deberían de hacer como con el café, que la gente tome café todos los días para que sube el precio del café también, ¿no? Doctor, durante la pandemia creo que se logró ver de los precios más bajos. Si no me equivoco, anduvo por los $12 el barril de petróleo. Sí, estuvo bastante bajo. Yo recuerdo a 30, pero posiblemente, no, si tuvo hasta valores negativos también. Sí, bajó a 0 y tuvo valores negativos, tiene razón. Sí. Y 12.22 en abril de 2020. Ajá, sí. O sea que sí se puede tener un precio bajo el petróleo. Todo es un valor, el precio del petróleo realmente es un valor especulativo. Durante la pandemia sí bajó mucho el consumo, no hallaban qué hacer con el petróleo, tenían que venderlo y lo vendían barato, ¿no? Podría ser una política que de repente dejemos de consumir petróleo para que el petróleo cueste menos. Incluso ya la Agencia Internacional de Energía ya recomendó de que no se continúe explorando más petróleo porque ya las reservas encontradas en Sudamérica, Brasil, Venezuela y otros países de Medio Oriente, ¿no? Ya van a cubrir la demanda hasta el 2050. Wow. Entonces eso, y para el 2050 pues hay una proyección para que la temperatura no suba más de 1.5 grados Celsius en el promedio global, ¿verdad? Entonces que ya el consumo de petróleo sea 0. Entonces a partir de esas referencias se estima de que ya no debería de explorarse más petróleo. Pero sí, fue interesante con la pandemia, con la reducción del precio del petróleo, y fue porque bajó grande, ¿no? el consumo. Por ejemplo, aquí en Honduras bajó hasta el 75% en marzo y abril. Pero ya después, cuando se empezó a medio liberar la economía, ya que la gente circulaba más, ya bajó, quedó en promedio, no recuerdo exactamente en este instante el número exacto, pero quedó en un 25%, me dijo, parece el promedio de la reducción. Y lo conocemos porque hicimos el estudio de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, ¿verdad? O sea, de consumo de combustibles por el problema de la pandemia. Y pues al haber menor reducción al haber una gran reducción en el consumo, pues también el ambiente fue favorecido porque hubo menor emisión
de gases de efecto invernadero. Y ese problema fue global, verdaderamente, esa reducción en el consumo. ¿No? También nosotros lo hicimos en Centroamérica, a nivel de Centroamérica, y en Centroamérica bajó el 17% el consumo de petróleo en promedio anual con respecto al año anterior. O sea, el 2020 tuvo un 17% menos que el 2019. Entonces hicimos el estudio estadístico, ¿no? País por país, los consumos totales, ¿no? Y los consumos en el 2020. Y ya usted lo señalaba, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, el uso de combustible, la extracción de petróleo es altamente contaminante, ¿no? Sí, sí, es muy contaminante. Aproximadamente el 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son del sector transporte. Así es que había que eficientar el sector transporte, ¿no? En todo el planeta, realmente, especialmente en nuestros países. Por ejemplo, nosotros en el 2012, cuando la crisis que hubo en el gobierno de Pepe Lobo el precio de los combustibles volvieron a subir, aunque anteriormente había habido una crisis mayor, ¿no? En el 2008. En 2008, sí. 2008, que el barril de petróleo llegó a costar $147.50, es el más alto valor histórico que ha tenido el petróleo, sí. Pero a pesar de eso, en Honduras el galón de gasolina no subió de 100 lempiras, sí, estuvo entre 90 y tanto y 100 lempiras. Y aquí nosotros ahora pues es la política de impuestos que tiene, ¿verdad?, nuestro país, que hasta más de 30 lempiras, ¿no? 33% wow, de la factura del petróleo son impuestos. Usted compra 100 lempiras, 33 son para el Estado. Hasta ahora recientemente el nuevo gobierno que bajó 10 lempiras, entonces bajó, digámosle a 23%, 22% el precio del petróleo, sí. De doctor, los derivados. Algunos, leía ayer a un experto del Tecnológico de Monterrey y él señalaba que esto se debe a nuevas estrategias que usan los países productores de petróleo que están en la OPEP, que buscan, como quien dice, obtener el dinero que no lograron durante la pandemia. O sea, están tratando de recuperar ese fondo. No sé si usted recuerda un mapa satelital que mostraba todos los lugares en donde estaban varados los cargueros de petróleo en el mundo. Eso hizo que el dinero a los países productores de petróleo no fuera tan fluido como lo es en temporada normal. Entonces, ¿usted cree que están ellos, los miembros de la OPEP, tratando de obtener las ganancias que no obtuvieron durante la pandemia, o recuperar esas pérdidas? Puede ser, ¿sí? Es una muy buena teoría, ¿no? Que yo también la he pensado. Por ejemplo, nosotros veamos en qué tiempos han sido o qué cosas geopolíticas han sucedido en el planeta cuando han subido las grandes subidas en el petróleo. Por ejemplo, la primera fue el final, en los 70, ¿no? Cuando aquí en Honduras el petróleo, el galón de gasolina regular costaba como 82 centavos, recuerdo. Y de pronto pasó a 5 lempiras, ¿no? Fue una crisis cuando la reducción de los países productores de petróleo de la OPEP hicieron una reducción en la producción, ¿no? Para subir el precio. Luego, pues las guerras que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? La invasión a Irak, la invasión a Kuwait, Afganistán, y todas estas cuestiones que dan que lo que hacen verdaderamente es promover una elevación en el precio del petróleo, ¿no? Porque los países dejan de producir o cosas así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, hace poco que hubo un problema con un barco en el estrecho de Hormuz, creo, sí, que hubo un retraso en el transporte de petróleo a todo el planeta, pues todas esas cuestiones que son reales y que pasan, ¿verdad? La guerra permanente en Medio Oriente, que hace que esas cuestiones, por ejemplo, los intentos de invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos, todas estas cuestiones producen esas variaciones. Por ejemplo,
Venezuela tenía varias refinerías y muchas gasolineras en Estados Unidos. Al reducir esa producción de combustibles, entonces hay una tendencia al alza, ¿no? Y sí, puede ser definitivamente una estrategia. Me hubiera gustado leer ese artículo de esta persona que me dice. Se lo voy a mandar. Gracias. Sí, porque puede ser una estrategia recuperar lo que dejaron de ganar durante la pandemia, pues. Sí, señala que los expertos aseguran que las empresas buscan recuperarse del colapso de la pandemia. Demanda reactivada, oferta controlada. Sí. Y es así, ¿no? Usted sabe que entre más demanda, más producción, y ellos cuando ven que se necesita, buscan formas de controlarla, bajar la producción diaria, y eso obviamente eleva los precios en el mercado internacional. Exactamente, eso fue lo que hicieron los países de la OPEP en el 70 y tantos. Reducir la producción de petróleo para elevar el precio. Sí. Y esa es alguna de las cosas que a Estados Unidos no le conviene, porque entonces ellos ven las maneras de reducir eso. Por ejemplo, las últimas bajas de petróleo que hubieron, que bajó hasta 70, 80 dólares, fue por nuevas tecnologías de extracción de petróleo, que fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Que es el rompimiento de la piedra para extraer el petróleo, que el fracking que llaman, sí. Pero que se dice que es altamente contaminante y bastante problemático, pero pues a Estados Unidos, como el mayor consumidor de petróleo, no les conviene que los precios estén altos. Ahora bien, doctor, muchos hablan y culpan de manera directa a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, es un efecto, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Por qué le digo esto? Porque más que todo se debe a que Estados Unidos, dentro de las sanciones que ha impuesto a Rusia, está el hecho de no comprar tanto combustible o tanto petróleo o tanto crudo a Rusia, y eso pues ha encarecido también el precio. Sí, pero voy a empezar hablando de otra cosa parecida, pero claro, que nos va a dar la idea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si México se aliara con Rusia? Estados Unidos invade México. Sí, ¿verdad? Ya lo hizo en los 800, ¿no? Sí. Llegó hasta el Distrito Federal a punta de rifle, les quitó Texas y otros estados a California, sí. a México, sí. ¿No? O sea, se los quitó pues a punta de rifle, ¿no? Sí. Y pues realmente Texas nunca fue de Estados Unidos. En cambio, Ucrania pues era parte de las naciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando se desmembró la URSS, ¿verdad? Había habido un convenio, ¿no? Que la OTAN no iba a crecer a esos países. Y es lo que ha hecho Estados Unidos con la OTAN. Han crecido, están ya en la frontera de Rusia, pues ellos se sientan amenazados. Claro. Un sistema económico diferente, ¿no? Una ideología diferente. Claro, tiene que defenderse. Igual haría Estados Unidos si de repente tuviera una relación México con Rusia, ¿no? Y realmente, tal como usted lo dice, es algo que no es directo, ¿no? Ya el primer ministro alemán dijo que él no va a dejar de comprarle el gas natural a Alemania, ni el petróleo, ni todos los productos que le compra a la URSS, ¿no? Porque no hay sentido, pues. No es un problema realmente que afecte la circulación del petróleo en el mundo. Más que todo son represalias que yo no les veo sentido. Si usted de repente al lado de su casa se pasan a vivir unos maderos, ¿qué va a hacer usted? Pues va a comprar pistolas, ¿no? Claro. Y para ver la manera de defenderse o denunciarlos y decirles, ¿qué pasa con los tipos ahí? Sí. Relajos. Y esto es lo que le mencionaba, parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia es no adquirir su petróleo. Ese es un factor, no es todo. Esto ha provocado una menor oferta del crudo. Lo señala el profesor Héctor Magaña, investigador del TEC de Monterrey. La guerra como tal no afecta directamente al precio del combustible. México, y hablando de México, él señala que México ya no es uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial, que importa más combustible del que produce. Exacto, sí. Todo lo que dice el profesor Magaña es totalmente cierto, sí. Venezuela, por ejemplo, tiene una de las grandes reservas, de las más grandes reservas a nivel mundial, ¿no? Sí. Creo que es la segunda o es la primera reserva. Segunda. Segunda, sí, ¿verdad? Sí.
Y eso no se ha visto reflejado básicamente en la nación en sí, ¿no? Sí, sí, no se ha visto reflejado. Ok, ahora bien, hablemos, doctor, de Honduras. Somos un país consumidor, no somos un país productor. En algunos momentos pues se ha señalado que podría haber petróleo en las costas hondureñas. Sin embargo, nunca se ha sido claro si sí o si no hay petróleo. Pero en este momento se está sintiendo bastante fuerte el hecho de los altos precios del combustible a nivel internacional. Sí, mire, en Honduras se empezó a explorar petróleo a principios de los 1920, empezaron las primeras exploraciones y hubo muchas concesiones en el Caribe hondureño y también en costa adentro también, hasta incluso a la orilla del río Coco Segovia, en Lloro, ahí por el lago Yohoa también hubieron muchas concesiones. En total en el país hubieron más de 430, 440 por ahí concesiones de exploración de petróleo, ¿no? Que de esas concesiones se deshizo el gobierno absolutamente de todas menos una en el 2007, 2008 por ahí, cuando se empezó a hacer exploración, una nueva estilo de exploración en el Caribe hondureño, que era con una empresa europea que hizo el estudio en todo no totalmente en el Caribe hondureño, pero en la mayor parte, 35.000, 36.000 kilómetros cuadrados se exploraron, con nuevas tecnologías, exploración sísmica, y hay indicios verdaderamente de que existe petróleo en el país. Y esos indicios pues son evidentes, ¿no? Son evidentes. En el 2009 hubo varias empresas interesadas en Honduras, pero el gobierno de ese entonces, el gobierno de Pepe Lobo, no hizo de una forma adecuada manejó de una forma adecuada esto, ¿no? Y sí, la situación actual es que aunque fuéramos un país productor de petróleo, ocuparíamos una refinería, ¿no? Para producirle el diésel, la gasolina, o el gas licuado de petróleo, ¿no? Para que tuviéramos una independencia energética en cuanto a los combustibles de esa naturaleza, ¿no? Pero todo esto ha sido verdaderamente, podemos decir, como que una mala política que ha existido en el país, ¿no? Aunque verdaderamente el precio del combustible no dependa de nosotros, no es una cuestión interna, ¿no? Sino que es una cuestión exógena, ¿no? Que depende de si hay una invasión en algún país, si hay una guerra en otro, o un barco se quedó trabado en algún sitio, ¿verdad? Y entonces no depende de nosotros, pero sí se puede un poco paliar la situación, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo la presidenta Xiomara de bajar 10 lempiras el precio de los combustibles, que volvieron a subir ya, pues. Ya no se siente ese subsidio. Ya no se siente ese subsidio, pero sí habría que ver en el país, como le digo, en la crisis del 2012, yo representé a la universidad en el Consejo de Ministros que hubo ahí en Casa Presidencial, creo que fue por ahí por mayo, no recuerdo exactamente, donde se hicieron recomendaciones, y las recomendaciones más importantes eran mejorar el transporte público. Pero el jefe de la dirección de transporte era un transportista, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos que ponemos al conejo a cuidar la zanahoria, ¿no? Y entonces no se hicieron esas recomendaciones, porque la universidad incluso puso en contacto al gobierno con una gente en Argentina que sabía hacer esta cosa, ¿no? Por ejemplo, mejorar la seguridad en el transporte colectivo. Yo, ¿por qué no me monto en un bus? Bueno, por mi casa pasan cerca, agarrar 2 buses, la universidad no sería problemático, y con eso reduciríamos el consumo y el tráfico en las horas pico en toda la ciudad, ¿no? Pero es un problema de seguridad. Ahí eso, a los transportistas se les ofrecía un paquete completo de cámaras de vigilancia,
vigilancia permanente durante todo el recorrido del bus, ¿no? Porque eso se transmite vía, igual que el celular, ¿no? Sí. Ahí en ese se le ofrecía que por ejemplo, el dueño de las unidades de buses supiera cuánta gente se bajó, cuánta gente ve en el bus, si el bus se tarda demasiado tiempo en una parada de buses o si el bus se fue por otro lado, y todo eso se puede controlar, pero al gobierno realmente no le interesó, y esto funciona muy muy bien. Yo tuve la experiencia en Salta, una ciudad argentina, donde está una empresa que se llama Saeta, que ellos precisamente implementaron eso en esta ciudad argentina. Yo recuerdo cuando yo fui a esa ciudad la primera vez, 2004 por ahí, igualito al transporte en Honduras. Solamente que ahí los buses no eran amarillos, sino que eran como anaranjados o rojos, ¿verdad? Era igualito. Los buses ahí, allá en Argentina le dicen la lucha del peso, ¿no? Por el peso. Okay. Porque eso costaba el transporte un peso argentino, ¿no? Ahora debe costar como 10, porque con la devaluación, ¿no? Entonces, y ahí usted, igualito que acá, buses, taxis, los buses atravesados en la parada de buses, ¿no? Y eso, realmente el culpable del tráfico en Honduras es el transporte público, ¿verdad? Sí. Público en el sentido de que toda la gente se sube, porque no es público, es privado, realmente, es concesionado, ¿no? Pero entonces, esas son cuestiones que son fundamentales, que, mire, no podemos venir a resolver problemas graves como este de los combustibles si no tenemos una política a mediano y largo plazo. No podemos, por ejemplo, la política ahorita a corto plazo, el subsidio de los 10 lempiras al diésel, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podrán durar esos subsidios, doctor? Perdón, no fue el 50% al subsidio a la última subida, que era de 5 lempiras. Del diésel. Del diésel. Sí. O sea que solo subió 2 y pico. Sí. Pero anteriormente había bajado 10 lempiras a todos los precios. O sea, tenemos 2. Y eso no lo podemos soportar, así como está. Pero ¿cuánto pueden durar esos subsidios, doctor? O sea, esta situación con el petróleo no parece que vaya a cambiar. Usted sabe que estos cambios en el mercado internacional se van dando de manera gradual, ya sea para subir o para bajar. ¿Cuánto puede un estado como el hondureño sostener un subsidio de esta naturaleza? Mire, así como están las arcas del estado actualmente, Ajá. ¿no? Dijeron que habían encontrado solo 800 millones de lempiras, que es como ir a San Pedro con un 20, ¿no? Quiere llegar a San Pedro Sula con un 20, es difícil, realmente que es difícil. Ahí se ocupa verdaderamente colaboración internacional. Yo creo que los países que nos tuvieron a ese presidente, que ya, como dice la gente, gracias a Dios ya no lo sacudimos, ¿no? Entonces es difícil, realmente que eso yo no sabría calcularlo, habría que hacer estudios económicos, pero no puede ser por mucho tiempo. Es que ese es el detalle. Porque es grave, ¿no? Sí. Es grave, es un problema. Además de que tenemos el subsidio a la energía eléctrica, ¿no? También. Que es un estado quebrado como estamos, con 3 subsidios, 2 de combustible y 1 de eléctrico, es bastante. Doctor, usted ya lo señalaba, para 2008, en julio exactamente, el barril de petróleo llegaba a más de $140. Sí. En este momento pues no hemos llegado, creo que superamos los $112 el barril 112 de crudo, estuvo ¿verdad? la semana pasada. Sí, entonces ya se hizo un ajuste de la ganancia que obtiene el gobierno en cada galón de combustible. Sí. Pero ¿cómo lograr? Porque en ese tiempo, a pesar del precio, no se superó los 100 lempiras el galón de combustible cuando uno iba a la bomba a cargar. ¿Cómo lograr llegar nuevamente a esos niveles? Mire, fíjese que con esa baja de los 10 lempiras que hubo, que no lo habíamos mencionado, Honduras tuvo ese día el precio más bajo de los combustibles en Centroamérica, ¿no? Entonces regularlo es complicadito, y como le digo, son políticas a largo plazo. ¿Volver a Petrocaribe? Sería una alternativa, pero ya la economía en Venezuela, con el país así como está bloqueado totalmente, ¿no? Sí. Casi como Cuba, ¿no? Cuba tiene más de 60 años de un bloqueo inhumano, ¿no? Así está Venezuela, porque en Venezuela
la gente ni medicinas puede comprar, pues porque no, si la Pfizer le vende medicina a Venezuela va a ser sancionada. Entonces es un problema grave, pero ha sido mala visión, falta de políticas adecuadas. Por ejemplo, imagínense que desde el gobierno de Ricardo Maduro, el Banco Mundial colaboró con Honduras al hacer una ley de comercialización de hidrocarburos, una ley de comercialización que nunca se puso nunca se implementó, ¿no? Nunca se puso en funcionamiento. Sí, nunca. Después, no recuerdo qué año, creo que 2000, bueno, cuando el gobierno de Pepe, nuevamente se hizo un nuevo intento de meter al Congreso la ley de comercialización de hidrocarburos, que ese tiene algunas ventajas. Por ejemplo, hay competencia entre las marcas, ¿no? Entre la Uno, la Texaco, claro, la Puma. Ellos pueden decir, no, esta semana vamos a bajar el precio, que en Semana Santa nosotros vamos a ofrecer el litro a 20 lempiras, y que otro viene y dice, no, pues yo lo voy a ofrecer a 18. Pero como actualmente es un mercado regulado, que tiene una fórmula, ¿verdad?, que toda la gente tiene que vender al mismo precio, sería una ventaja para los hondureños que hubiera una liberación de los precios de los combustibles como en El Salvador. Pero no es tan fácil, hay que ver. En Honduras es un mercado muy concentrado, o sea, muy pocas empresas participan en el mercado de comercialización de hidrocarburos de Honduras. Entonces habría que ver, y como le digo, son estudios y que tocan intereses que hay que tener, pues un gobierno tiene que tener valentía para hacer eso, así como en el 2006 se enfrentó a las transnacionales, se les cambió la fórmula, ¿no? Las empresas transnacionales nos cobraban hasta 2 o 3 veces la misma cosa, ¿no?, de metido en diferentes aspectos, ¿no? Y por eso se logró bajar en el 2006 el precio de los combustibles, tuvo una rebaja bastante importante, ¿no? Pero para todo eso hay que hacer estudio, hay que ser un gobierno firme, ¿no?, para poder lograr esta. No es de la noche a la mañana, y peor en un gobierno de transición, ¿no? Sí, no, es difícil. Y, o sea, lo que se está haciendo ahorita con el subsidio es como casi lo único que estamos lo que se puede hacer, así como más. Sí. Porque imagínense, en el 2009, que se hizo la exploración de petróleo en el país, el gobierno hizo el error de concesionar todos los 35.600 kilómetros cuadrados a una sola empresa, en vez de haber dejado que entraran 10 empresas, porque hubieron muchas empresas interesadas. Cuando se hizo eso, se hizo una promoción de Honduras en Houston. Hubo muchas, o sea, Honduras entró al mercado, fue un destino petrolero, así como se hizo un destino turístico, se convirtió en un destino petrolero. Pero la mala gestión que se hizo en ese tiempo, en esa época, no permitió eso, porque hubieran entrado más compañías. Entró una que, por dicho sea de paso, si el contrato se firmó en el 2014, era por 6 años, en el 2020 ese contrato está caducado. Exacto. Tuvo que haber estado caducado. Y hubo una historia, ¿no? En toda una historia en eso. Y como le digo, pues una mala política de concesiones en el país, porque si hubiera permitido entrar de más compañías al país, posiblemente ya tuviéramos más de un pozo petrolero perforado, 2, 3, ¿no? Que, como le digo, ocupamos una refinería para aprovechar ese petróleo, porque no le podemos echar petróleo al carro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, tuviéramos una importante cantidad de ingresos. El otro día dije eso en un medio de comunicación, y alguien ahí en los que chatean contestó, pero se lo hubiera robado Juan, dice. Todo el dinero que hubiera ido se lo hubiera robado Juan. Imagínense. Es cierto, ¿verdad? Capaz. Sí. Doctor, con el tema de hoy no circula, porque hay que implementar medidas. A nosotros, como los que nos toca ir pues con nuestros vehículos a las gasolineras, tenemos que implementar medidas. El gobierno ya ha anunciado algunas, por ejemplo, movilizarse en horas que no sean horas pico, evitar desplazamientos innecesarios, cerciorarse del tipo de combustible que utiliza el vehículo, porque en algunas ocasiones incluso se ha señalado que las gasolineras no están entregando la calidad de combustible que deberían de estarlo entregando, y utilizar rutas adecuadas y programas para sus salidas,
y piensa en la necesidad de usar el aire acondicionado, sobre todo en este tiempo de calor. Por ejemplo, con el no circula, ¿usted qué dice? Porque la gente habla en Honduras del no circula y ya se pone tensa, ¿no? Mira, vamos a hablar del no circula al final para que no se me olvide. Porque ese no se me va a olvidar. Pero vamos nuevamente a las políticas que deben ser hechas con antelación, ¿verdad? Claro. No tratar de andar apagando fuego siempre, ¿no? Por ejemplo, la ley de comercialización de hidrocarburos, dentro de su contexto, incluye la calidad y la cantidad de combustible en las gasolineras, ¿no? Y las sanciones, además de hacer operativos, ¿no? Mire, la llamada cadena de los combustibles en el país son las importadoras, los transportistas y las distribuidoras, ¿verdad? O sea, las gasolineras, ¿verdad? Las estaciones de servicio. Ellos donaron un laboratorio para hacer la verificación de la calidad de los combustibles. Y lo donaron. ¿Y dónde está ese laboratorio? Eso se donó hace unos 8 años, no sé hace cuánto tiempo. Realmente que yo le perdí la idea a eso. Pero fíjese que nosotros, la Universidad Nacional, estaba de rectora, la rectora Julieta Castellanos, ¿no? Nos reunimos ahí en el edificio de rectoría con la DIPE, con los transportistas y no recuerdo si los exportadores de petróleo, ¿no? Pero también estuvo otras organizaciones, ¿verdad? Presentes, porque la cadena de combustibles estaba queriendo donar ese laboratorio, ¿no? Y nosotros, la universidad, ofrecimos que el laboratorio estuviera aquí en la universidad, ¿no? Somos un ente apolítico, supuestamente, sí, ¿verdad? Y académico. Y académico, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso es lo que iba a decir, académico, y no apolítico. un ente académico, ¿verdad? Porque ha estado politizado muchas veces, ¿verdad? Entonces, que nosotros pudiéramos tener ese control de la calidad y la cantidad de combustible y hacer operativos. Y dentro de esa ley hay sanciones, dentro de ese anteproyecto de ley, pero no se ha aprobado. O sea, no sabemos veramente qué calidad de combustible estamos comprando. Por ejemplo, la referencia del octanaje, el famoso octanaje que nosotros estamos comprando un octanaje menor. O sea, estamos comprando un combustible de menor calidad, pagando por uno de mayor calidad, ¿verdad? Y eso pues debería de estar regulado, pues, porque, por ejemplo, se nos dice que nosotros deberíamos de comprar un combustible de 94 octanos, pero estamos comprando uno de 88, 86. Entonces, el hecho de tener menor capacidad calorífica el combustible, eso quiere decir que usted tiene que acelerar más para obtener la misma potencia, ¿verdad? Sí. Entonces, es verdaderamente fundamental hacer eso. Luego, pues, otras medidas, mire, dentro de lo que se ofreció al gobierno en el 2012, que el gobierno Pepe Lobo dijo que sí, pero después los transportistas no quisieron, ¿verdad? Ya la Dirección de Transporte no quiso tener un ente regulador, así como existe la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ¿verdad? Un ente regulador del transporte. Como le digo, yo estuve en Argentina y ahí eso para ellos es increíble, un salón enorme con un montón de pantallas donde controlan cada bus. Claro. Y entonces ahí se hacía, pues se iban a definir nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas para que no tengamos ese montón de rutas pasando por el centro, cosas así. Y lo que podría hacerse, pues en estos momentos, pues el no circula realmente que da miedo, a toda la gente le da miedo, porque el transporte es pésimo. Uno, los asaltos. Se sube un bus porque no le pagan el impuesto de guerra. Rafaguean al bus y de paso se puede ir otra gente, ¿no? O los carteristas o cualquier cosa que puede pasar en un bus. Realmente que es de pánico. Verdaderamente que es de pánico, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, tomar medidas como que no todos los carros entren al centro de la ciudad, se decía antes. Pero es que el tráfico ya no solo es en el centro de la ciudad, es en toda la ciudad. Usted va por el periférico a las 4 y media de la tarde, eso se tarda 40 minutos. Yo vivo en la zona de ahí, de Toncontín. Yo saliendo aquí de la universidad a las 4 de la tarde, llego 4:45 a mi casa. Por ejemplo, yo daba clase a las 7 de la mañana, tenía que salir a las 6:15 de mi casa para poder estar aquí antes de las 7, porque si salía a las 6:25 o 6:30, ya llegaba aquí a la universidad a las 7:10. Entonces, realmente que
Y entre más calles hagamos o más anchas las hagamos, pues igual van a caber más carros. Lo que hay que hacer es pensar en algo diferente. Lastimosamente la geografía de Tegucigalpa no permite el uso de bicicletas, ¿no? Andar en bicicleta, subir todo eso aquí, el Boulevard Suyapa, llegan muertos uno aquí, ¿no? Todo sudado. Sí. Después llegan los alumnos para decir, el profesor llega todo juco aquí a la clase. Sí. Y entonces, sí. Y además tiene que ser algo de toda la ciudad. Por ejemplo, Tito, papi a la orden. Tito Afura. Sí, Tito Afura hizo algo ahí desde el Hotel Maya hasta el Parque Central, una ruta de bicicletas. Sí. Que nadie la respeta. Es totalmente ilógico. Sí, puso ahí unos tubos ahí, es ilógico. Y el resto de la ciudad. Y si usted vive pues en el Carrizal, por ejemplo, y usted va a venir en bicicleta, es un riesgo realmente. No, y que son calles ya angostas, y quitarle una parte a esa calle todavía la convierte más en... Sí, y usted sabe cómo manejan los buceros y los taxistas en el país. Es terrible. Entonces lo que hay que hacer es realmente educar a esta gente. Y Honduras, por ejemplo, debería de tener, como hay en otros países, de que la licencia tiene 100 puntos, ¿verdad? Sí. Y usted va perdiendo puntos cada infracción que cometa, ¿no? Si anda ebrio, si provocó un accidente o si anda peleando ruta en la casa de los buses, vas perdiendo puntos hasta que le queden 0 los puntos y ya no puede manejar. Ahí sí vamos a tener conductores responsables. Doctor, quiero agradecerle mucho el habernos acompañado. Vamos a estar abordando estos temas porque definitivamente son importantes. Sabemos que el golpe viene desde el exterior, pero como hondureños algo tenemos que hacer para poder paliar un poco este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. A la orden. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos siempre a que estén pendientes de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, que nos sigan a través de las redes sociales y por supuesto nos dejen sus mensajes en relación a los temas que aquí les exponemos, ya sea en su programa desde la academia o en las otras producciones que tenemos en la máxima casa de estudios del país. Soy Fran Rivera, nos vemos en la próxima.